Buenos días, mi nombre es Ana Cristina Ayala, soy residente de quinto año de neurocirugía y hoy les vengo a presentar el tema cirugía endoscópica en adenomas hipoficiarios. Los adenomas hipoficiarios constituyen aproximadamente el 10-15% de todos los tumores intracraneanos y son aproximadamente el 85% de los tumores hipoficiarios y de la región celar. Hay una distribución de acuerdo al tipo de hormona que se produzca. Los más comunes son los lactotropos, que constituyen aproximadamente entre el 30 y el 50%. Los menos comunes son los tirotropos, que miremos que son apenas el 0.5 al 1.5%. Y hay una clasificación nueva de la WHO que se publicó en el 2017, donde se introduce una nueva clasificación que es de células nulas, que constituyen aproximadamente menos del 1%. Más adelante les voy a mostrar pues a qué se refiere este concepto de células nulas. Estos porcentajes y estas estadísticas corresponden a macroadenomas hipoficiarios. Tenemos que aproximadamente el 40% de los macroadenomas no pueden ser resecados por completo, precisamente porque muchos al momento de intervenirse tienen invasión al seno cavernoso, tienen compromiso de la arteria carótida interna. A veces hay dificultades para diferenciar adecuadamente el tallo hipoficiario normal del resto del tumor. Y aparte de todas estas dificultades, tenemos que además luego de resecciones muy amplias, hasta el 10-20% de los tumores pueden recurrir. Esto especialmente es cierto para los tumores que invaden el seno cavernoso, que se ha visto que tienen un comportamiento mucho más agresivo, independientemente del grado pues, de resección que se haga. Eso teniéndolo aparte, tiene un comportamiento mucho más agresivo que el resto de adenomas. Esta es una de las tantas clasificaciones que tenemos de los adenomas, y estas clasificaciones son útiles precisamente porque podemos saber, de acuerdo al porcentaje de invasión que hay, en este caso al seno cavernoso, está la clasificación de NOSP, de acuerdo al grado de invasión que haya del seno cavernoso, podemos entonces saber cuánto es el porcentaje que tenemos de resección completa de la lesión y de remisión endocrinológica. En el caso del NOSP1, por ejemplo, tenemos un chance de resección completa del 83% y una remisión endocrinológica del 88%, distinto a lo que sucede en el NOSP4, en donde tenemos ya una invasión completa aquí al seno cavernoso rodeando completamente la carótida. En estos casos el chance de resección completa y de remisión endocrinológica es del 0%. La endoscopia, entonces, fue introducida desde 1963 aproximadamente en Francia. Es una herramienta que nos permite una exposición mucho más amplia del campo operativo. Tiene ventajas porque resulta ser un abordaje en manos de personas expertas más seguro, con menos complicaciones, sobre todo para la parte de la visión, que ya eso pues ha sido demostrado por varios estudios, como lo voy a mostrar más adelante. También hay menos días de hospitalización, en el tiempo eso podría representar menos costos, y es inclusive efectivo en casos de adenomas grandes y gigantes, como lo voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Para poder entonces hablar de la anatomía o de los abordajes a los adenomas hipoficiarios, es muy importante entender y empezarnos a adentrar en la parte de la anatomía. Entonces, lo primero es reconocer que el seno esfenoidal puede tener distintas configuraciones. Hay unas que nos ofrecen más ventajas a la hora de las resecciones que otros. Por ejemplo, este sería el ideal para las resecciones de adenomas hipoficiarios, mientras que este conchal es mucho más difícil a la hora de hacer resecciones a los adenomas hipoficiarios, y en estos casos muchas veces necesitamos neuronavegación para poder llevar adecuadamente la cirugía. Los abordajes endoscópicos a los adenomas hipoficiarios tienen tres fases. Entonces, la primera fase es la fase nasal, de ahí seguimos con lo que sería la fase esfenoidal y posteriormente terminaríamos con lo que es la fase celar. Entonces, voy a hablarles de la anatomía de cada una de esas fases para posteriormente mostrarles cómo es el procedimiento. Entonces, en la fase nasal, lo primero que nos vamos a encontrar son los cornetes, el cornete inferior, el cornete medio, y adentrándonos más hacia la parte superior, vamos a encontrar entonces lo que es el cornete superior. Es muy importante saber que para los abordajes clásicos a los adenomas, no necesitamos en la mayoría de los casos resecar los cornetes,
sino que con un desplazamiento hacia el lateral que se haga del cornete inferior, del cornete medio y del cornete superior, con eso tenemos. Distinto sucede a los casos de abordajes amplios que se tengan que hacer o extendidos a la región celar u otro abordaje extendido endoscópico, en donde muchas veces sí vamos a requerir la resección de alguno de estos cornetes. Acá les pongo este que es un cornete neumatizado, un cornete medio neumatizado, en estos casos se conoce como una concha bulosa. Y acá tenemos las otras estructuras que debemos reconocer durante este abordaje en la fase nasal. Un punto muy importante de referencia es la coana. Subiendo por este que es el receso esfenoetmoidal, vamos a encontrar entonces el ósteo esfenoidal, que se encuentra aproximadamente a 1.5 centímetros de esta que es la coana. En esta parte de la fase nasal también es muy importante que identifiquemos bien para qué sirve ese colgajo nasoseptal y que lo hagamos, ¿cierto? Pues digamos que este es uno de los puntos primeros que se hacen en estas cirugías. ¿Por qué es importante hacer este colgajo desde el principio? Porque cuando nosotros ya estamos resecando el hueso o la pared anterior del seno esfenoidal, al ampliar la resección de ese hueso podemos llevarnos la arteria, que es precisamente la que le va a dar irrigación a nuestro colgajo. La forma adecuada de hacer el colgajo sería con una incisión acá superior, que se va por todo el borde inferior del ostium, como lo vemos acá. Esta incisión entonces se va por toda la parte superior del septo nasal, pero tenemos que cuidar de no irnos muy superiores. Hay que dejar un espacio más o menos de 1 o 2 centímetros para no ir a dañar la mucosa olfatoria. Y el segundo corte que hacemos es este corte que se hace en la parte superior de la coana y se va extendiendo por el septo y por el piso de la nariz. Hay una opción y es hacer un colgajo de rescate, como lo vemos acá. En estos colgajos de rescate no hacemos este colgajo pues amplio desde el principio y no lo disecamos o lo quitamos desde el principio, sino que la opción es únicamente hacer el corte superior del colgajo y el resto dejarlo únicamente en caso de que necesitemos el colgajo nasoseptal. Ese colgajo nasoseptal se utiliza en los casos en donde tengamos evidencia de una fístula de líquido cefalorraquídeo. Si no es evidente una fístula de líquido cefalorraquídeo al final del procedimiento, no sería necesario ponerlo. De hecho, después de que uno saca todo este colgajo nasoseptal, si al final no ve que hay fístula, uno lo tiene que volver a reposicionar en el septo nasal. Por esto, este colgajo de rescate sería una opción para no tener que resecar toda la mucosa del septo nasal y de esa manera pues disminuir como la morbilidad de la parte de la nariz después del procedimiento. Se hace únicamente el corte superior y se dobla o se repliega la mucosa precisamente para que cuando estemos resecando la pared anterior del seno esfenoidal no vayamos a dañar la arteria. Esto es lo que les mostraba, precisamente es importante resecar ese colgajo por esto. Miremos que la arteria sale en una parte lateral y sale muy próximo, digamos, como a esa resección de hueso que tenemos que hacer de toda la pared anterior del seno esfenoidal. Toda esta parte, durante el procedimiento, se tiene que ir cuando estemos quitando la pared anterior y, por lo tanto, si no hacemos el colgajo desde el principio, podemos dañar la arteria y tirarnos, pues, como el colgajo. Durante la fase esfenoidal, ya entonces la idea es que vemos el esfenoides, nos centramos por el ósteo esfenoidal que les mostré en las diapositivas previas y a partir de ese ósteo esfenoidal empezamos a resecar todo lo que sería la pared anterior del seno esfenoidal y resecamos, como vemos en este caso, la parte posterior del septo nasal para separarla de la pared anterior del seno esfenoidal. Después de que hacemos esto, la idea es que en la fase esfenoidal, vuelvo y repito, entonces veríamos la pared anterior del seno esfenoidal, resecamos toda esa pared anterior a través del ósteo del esfenoides, resecamos la parte posterior del septo nasal como lo vemos acá, y después de eso entonces tenemos una imagen similar a esta. Este es un septo que encontramos en muchos casos, la mayoría de las veces está en toda la mitad, pero en otras ocasiones no está en la mitad, sino que está un poquito más lateral y en esos casos no nos va a servir tanto como de referencia de línea media. Cuando está en toda la mitad nos sirve como un punto de referencia para saber que estamos en toda la línea media. Vamos entonces continuando con lo que sería la fase esfenoidal, después de que tenemos esta imagen, ¿cierto? Ya resecando completamente toda esta pared anterior del seno esfenoidal,
la idea es encontrarnos con una imagen similar a esta. Y acá entonces ya tenemos que identificar el resto de estructuras. Acá está la prominencia óptica, acá está la prominencia de las carótidas, acá está el receso óptico carotídeo. Encontramos acá lo que sería la región solar como tal. Acá está el planum esfenoidal, aquí está el piso de la silla turca y el clivus, ¿sí? Esas son todas las estructuras que tenemos que identificar una vez resecamos la pared anterior del seno esfenoidal. Y después entonces continuaríamos con esta que sería la fase celar, y la fase celar no es otra cosa que ya, digamos, la resección del hueso que está encima de la silla turca para proceder a resecar el tumor que está acá precisamente. En este punto es muy importante que pongamos adecuadamente el endoscopio para no perder las referencias y que estemos o que nos cercioremos de que precisamente la prominencia de las carótidas y de los ópticos están hacia las 3 horas y hacia las 9 horas del reloj, que tenemos el clivus hacia las 6 horas y que tenemos el planum y el planum celar y la parte de la región celar precisamente hacia las 12 del reloj. Acá entonces tenemos varios tipos de endoscopios para hacer estos procedimientos. La mayoría de las veces el procedimiento para abordar un tumor un adenoma hipofisiario, la mayoría de las veces se puede completar con un endoscopio de 0 grados. En otras ocasiones, cuando son sobre todo tumores que están muy extendidos hacia la región supracelular, pues va a ser necesario utilizar endoscopios de 35, 45 grados y sobre todo ya pues a la hora de revisar que no vayan a haber fístulas de líquido cefalorraquídeo, es importante uno visualizar adecuadamente con estos endoscopios, con estas angulaciones. ¿Qué consideraciones preoperatorias tengo que tener en cuenta? Entonces, en los casos de pacientes con hipopituitarismo, la idea es reemplazar los esteroides a dosis de estrés, pero hay que tener presente que los pacientes que no tienen hipocortisolismo demostrado, pues no se van a beneficiar de los esteroides a dosis de estrés. Hay que corregir el hipotiroidismo para mejorar la tolerancia al estrés. En los casos de pacientes con enfermedad de Cushing, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la evaluación de la función cardiopulmonar. Si es un paciente con acromegalia, sobre todo para el caso de los anestesiólogos, se deben preparar para la intubación endotraqueal porque muchos de estos pacientes tienen macroglosia. Y ya el neurocirujano debe evaluar adecuadamente las imágenes para mirar pues si de pronto hay o no anomalías vasculares y para mirar cómo está adecuadamente pues o cómo está distribuido el tumor y qué cosas pues se puede encontrar en cirugía de acuerdo a la configuración del tumor en la imagen. En cirugía, entonces hay que tener presente que puede haber un sangrado lateral, que obviamente pues es porque puede sangrar el seno cavernoso cuando estamos resecando el hueso que hay sobre la silla turca en esa fase celar que ya les mostraba en las diapositivas anteriores. Si eso pasa, pues la idea es hacer un empaquetamiento con gel foam, se puede utilizar también Flusil. La idea es hacer una presión suave, no ir a presionar pues demasiado fuerte porque cuando uno hace empaquetamientos muy fuertes en esta zona puede también comprimir el quiasma y la vía óptica. Hay que tratar de distinguir el tejido tumoral del sano, eso es difícil sobre todo cuando tenemos microadenomas hipofisiarios. La coloración como roja de la hipófisis nos puede ayudar y fuera de eso la consistencia que es mucho más fiable del tumor con respecto a la hipófisis normal también nos puede ayudar. Muy importante saber que la causa más común de hemorragia posoperatoria es la resección incompleta de estos tumores y hay que tener mucho cuidado de hacer instrumentaciones a ciegas porque como lo voy a mostrar en la diapositiva que sigue, cuando son tumores que se invaden la región supracelular, al hacer, digamos, curetaje sin darnos cuenta, podemos lesionar alguna de las arterias del polígono de Willis y esos pacientes a veces pueden hacer hemorragias subaracnoideas y pueden hacer vasoespasmo. Eso es especialmente cierto en los pacientes que tienen adenomas gigantes. Y acá entonces les muestro esta imagen, la traje precisamente como para que miremos la relación que hay de las arterias del polígono de Willis con esta zona que es la que nosotros vamos a intervenir. Este es el caso de una paciente que se intervino con este tumor y después de cirugía hizo un vasoespasmo de la cerebral anterior. Entonces esto no es infrecuente y vuelvo y lo repito, sobre todo en los adenomas que son gigantes, podemos encontrarnos con esto, sobre todo por hacer instrumentaciones a ciegas de toda la extensión supracelular de estos tumores. La posición entonces
debe ser con la cabeza rotada aproximadamente 10 grados, como lo vemos acá. Algunos neurocirujanos utilizan cabezal de 3 pines, otros utilizan simplemente una rosca. Cualquiera de las dos opciones pues son viables. Y acá entonces ya les voy a mostrar un video donde vamos a ver el procedimiento como tal, una vez ya completamos la visualización de lo que es cada una de las partes anatómicas que vamos viendo, bien sea en la región, en la parte o en la parte nasal, en la parte esfenoidal y aquí en la parte celar. Entonces, este video precisamente los cornetes, y la idea entonces es que los cornetes después vamos a encontrar es el ostium del ostium del esfenoides, es como nos desplazamos 1.5 del esfenoides. Aquí vamos a comenzar a hacer la resección del seno esfenoidal, aparte del esfenoides, vamos a hacer y continuamos ahí con la resección de todo lo que es la pared anterior del seno esfenoidal. Acá lo que se va a hacer posteriormente es lo para hacer de la cara anterior, para que ver ahí en donde ya y posteriormente entonces acá en este video se está haciendo el colgajo, todo el colgajo, al menos en esta fosa nasal, la resección de la arteria durante la resección del hueso de la pared anterior del seno esfenoidal. Acá entonces se completa lo que es la realización del colgajo nasoseptal, se deja guardadito en la y acá con toda la resección de la cara anterior del seno esfenoidal. En muchos centros rino y después ya en la fase celar propiamente se hace el procedimiento por el neurocirujano, tal completo sin un colgajito de rescate, pero el compañero llegará a necesitar digamos, esa visión que teníamos precisamente del seno esfenoidal, entrar el neurocirujano después de esto, o hay algunos neurones que me están ya quería parte final que se hace en detalle, en grasa o que se haga con fascia lata. Si el raquídeo siempre se debe colocar el colgajo pediculado o el colgajo nasoseptal. En este caso, como no hubo fístula de líquido cefalorraquídeo, lo que se hace es reposición. Y tenemos que hacer esto al final, si no lo vamos a necesitar, sino que como el colgajo de rescate una única mayor y se dobla un poquito la mucosa, pues acá voy a traer esta que es celar, que es la que propiamente le corresponde pues al neurocirujano, aunque vuelvo y repito, en muchas otras partes, esta parte o la primera parte que les mostré también la hace el neurocirujano. Entonces, la idea en este punto es que haya una resección muy amplia de la silla turca. La idea es que se frese adecuadamente todo el piso, que se haga en la parte superior, que se haga bien hacia las partes o hacia las caras laterales, que se haga también hacia la parte inferior. Durante esta resección del hueso de la silla, tener algún sangrado, no solo por el sangrado lateral del seno cavernoso, como ya les había mencionado, sino también porque aquí puede haber un sangrado del seno intercavernoso. Entonces, hacer algo de empaquetamiento con gel foam y no hacer presiones pues muy fuertes de la dura de este nivel, porque podemos dañar o podemos hacer una tracción del quiasma y de los nervios ópticos. Miremos acá cómo se reseca el hueso, que es de una manera delicada, que con hueso Harrison, y volvemos a lo mismo, si suaves, no ir a presionar ni a empujar excesivamente la dura a este nivel, por lo mismo, porque puede haber tracción del quiasma y de los nervios ópticos, y eso podría representar un daño visual para el paciente después del procedimiento quirúrgico. Después, entonces, se haga una apertura de la dura madre en formas de abrir una de las formas. Está un poquito atrasado el video, pero entonces voy a ir como explicando. Entonces, una de las formas es hacer... Bueno, entonces esta parte yo ya la había explicado, voy a pasar pues el video. La idea es hacer una resección amplia
de todo el hueso, extenderse bien hacia la parte lateral, extenderse bien hacia superior, hacia inferior. Entonces, ser bruscos a este nivel, que ya pues también les había mencionado eso. Lo de la apertura de la dura madre, hay varias formas de abrirla, una de las formas es abrirla en U. Muy importante que durante esta fase tengamos presente que cuando vamos a resecar el tumor se debe comenzar siempre por las partes laterales e inferiores, generar una caída del diafragma axilar muy temprana que nos imposibilitaría una notificación o resección. Acá tenemos entonces imágenes representando precisamente lo que les mostraba en el video anterior. Aquí se abre la dura, aquí se comienza la resección de la lesión. En ocasiones es posible resecar y quitar todo el tumor en bloque, sobre todo pues cuando tenemos microadenomas. En otros casos se tiene que ir sacando por fragmentos. Vuelvo y repito, la idea es comenzar por las partes más laterales e inferiores para que que es el diafragma axilar no se nos vaya a descender antes de tiempo y nos dificulte la resección del resto de la lesión. Este es un video que me facilitó la doctora Claudia, que es neurocirujana acá en la ciudad. Acá entonces vemos precisamente el diafragma axilar descendido. Este fue un paciente que se intervino de una apoplejía pituitaria y después de que se intervino, entonces esta fue la manera como descendió el diafragma axilar después de la intervención. Listo. Acá entonces tenemos ya la parte del cierre. Muy importante tener en cuenta que se puede completar lo que sería la reconstrucción de la base con grasa, utilizando grasa. Podemos utilizar también, como lo vemos en esta diapositiva, fascia lata. Y en el caso que tengamos fístulas de líquido cefalorraquídeo evidentes después de que terminamos el procedimiento quirúrgico, siempre es muy importante reposicionar o colocar el colgajo nasoseptal cubriendo el defecto. Esta es también una imagen que me facilitó la doctora Claudia después de la resección. Entonces a este paciente se le colocó Gelfoam y se le colocó un implante de Medport, que es otra de las opciones. También se pudiera colocar sellantes de fibrina y son opciones pues como todas válidas para poder completar la reconstrucción de la silla una vez terminamos el procedimiento. ¿Qué hay con respecto a los adenomas gigantes? Entonces son tumores que invaden, comprimen la región celular, supracelular, paracelular. Son tumores que tienen una mayor morbimortalidad, hay menos chance de que se logren resecciones completas de estos tumores. Por definición son tumores que miden más de 4 centímetros y tradicionalmente lo que se ha hecho es que para estos tumores se hagan abordajes por craniotomía, bien sea un abordaje bifrontal, terional o orbitozigomático. Sin embargo, en las últimas décadas la endoscopia también ha tenido un papel muy importante, inclusive para abordar estos tumores gigantes. Acá les traigo una revisión sistemática. Acá en esta revisión se incluyeron 12 estudios en donde se comparó precisamente la endoscopia con el abordaje transesfenoidal, pero con microscopio, y la craniotomía. ¿Qué cosas se vieron acá importantes? Al menos la parte del desenlace visual se vio que era mucho mejor con la endoscopia, había mejoría de los síntomas del paciente en un 91.1% al compararse con las otras técnicas, cirugía abierta, y al compararse con el abordaje transesfenoidal, pero utilizando microscopio. Las fístulas de líquido cefalorraquídeo también se vio que había un menor porcentaje al compararlo con el abordaje transesfenoidal, pero con microscopio, y este porcentaje tan bajo en parte pues se ha logrado precisamente al colgado pediculado, que es una técnica pues que logró disminuir las fístulas de líquido cefalorraquídeo en un gran porcentaje. Y la parte del déficit endocrinológico, al compararlo precisamente con el abordaje transesfenoidal con microscopio, también se vio que había, digamos, un mejor desenlace, porque había déficit endocrinológico en el 20.8% de los pacientes que se llevaban abordajes endoscópicos versus un 29.2% de los pacientes que se llevaban abordajes transesfenoidales pero utilizando microscopio. Entonces, en realidad, los adenomas gigantes
también son tumores que se pudieran operar por endoscopia y como lo vimos en esa revisión que se hizo, tiene inclusive pues algunas ventajas al compararse con las demás técnicas. Acá precisamente para adenomas que son muy grandes o gigantes, tenemos que tener en mente que con el endoscopio podemos hacer abordajes extendidos. Este no es el abordaje clásico que ya les he ido mostrando a lo largo de las diapositivas, sino que ya este sería un abordaje para tumores muy gigantes y sería extender la resección del hueso no solo a la parte de la región celar, sino que también entonces, como lo vemos acá, la idea es resecar el planum esfenoidal para poder entonces tener visiones como esta, ¿cierto? Estas imágenes las traje sobre todo como para que podamos ver qué tanto se puede abordar y qué tanto se puede visualizar después de un abordaje endoscópico extendido. Con esos abordajes endoscópicos extendidos, miremos que podemos tener acceso a la región supraquiasmática, como lo vemos acá, inclusive podemos tener acceso al ventrículo una vez se quita la lámina terminalis, podemos abordar o visualizar la región subquiasmática, inclusive la región retrocelar. Entonces, por endoscopia sí es posible abordar esos tumores gigantes, obviamente tiene que ser en manos de una persona pues experta. Con los adenomas que invaden el seno cavernoso sucede lo mismo, no es algo infrecuente, más o menos el 6,43% de esos tumores, de los adenomas hipoficiarios pueden invadir el seno cavernoso. Como lo dije al inicio de la presentación, esos tumores tienen una naturaleza más agresiva y por lo tanto tienen mayor pues, chance de recurrencia. No se sabe exactamente qué es lo que hace que algunos adenomas se vayan hacia la región supracelar, otros se desplacen hacia los senos cavernosos y otros se desplacen o empiecen a erodar el seno esfenoidal. Se cree que de pronto puede ser el tamaño del anillo diafragmático a este nivel o que puede ser la fuerza o el grosor de las paredes de la dura madre aquí en relación con el seno cavernoso, o se piensa también que puede estar en relación con las características del hueso del seno esfenoidal que hacen que algunos o se desplacen hacia la región supracelar o hacia los senos cavernosos o hacia el seno esfenoidal como tal. Acá les muestro precisamente que eso de que pues, uno normalmente piensa que inclusive los adenomas que se extienden al seno cavernoso son irresecables es algo que se interroga, ¿cierto? Porque en manos expertas, vuelvo y digo, esos tumores también pudieran ser resecados. La idea cuando uno va a resecar un tumor que se extiende hacia el seno cavernoso es que además de lo que ya les mostré en el abordaje convencional, nos extendamos la resección del hueso hacia toda la parte pues, de la carótida. Una vez resecamos el hueso que está encima de la carótida, entonces podemos tener acceso a la parte medial y podemos tener acceso también aquí a la parte lateral de la carótida y del seno cavernoso como tal. ¿Qué hay con respecto a las resecciones intra o extracapsulares? Entonces, no todos los tumores pudieran resecarse por fuera de la cápsula. De hecho, hay digamos como un axioma y es que las resecciones de estos tumores en la medida de lo posible sean intracapsulares, pero hay algunas lesiones que por el tamaño, porque están bien delimitadas y digamos no tienen extensión grande hacia la región supracelar o hacia los senos cavernosos, uno pudiera resecarlos desde por fuera de la cápsula. Acá les traigo una técnica que fue expuesta por Prevedelo en el 2013, utilizando, como lo vemos acá, un hisopo de algodón y él propone hacer movimientos rotatorios, como lo vemos acá con el hisopo de algodón, sobre la cápsula del tumor, y así de esta manera irla separando del aracnoides. En el 2019 se estudió pues se publicó un estudio que miraba la efectividad de la técnica y se demostró pues que era una técnica adecuada y que muchos de esos tumores se podían resecar utilizándola. Pero vuelvo y repito, esta no es una técnica que se pueda utilizar en todos los tumores, sino que sería algo que está, digamos, indicado solo para algunas de las lesiones. ¿Qué tenemos con respecto a la visión? Entonces, aproximadamente el 41% de los pacientes tienen como primera manifestación clínica una alteración visual. Lo que normalmente nosotros conocemos es que esos pacientes tienen una menopsia heterónima bitemporal
pero podemos tener muchas otras alteraciones visuales, podemos tener alteraciones en la agudeza visual hasta en un 88% de los casos, percepción del color también se puede ver afectada hasta en un 71% de los casos. Lo ideal sería que a esos pacientes se les mande una tomografía de coherencia óptica porque este estudio permite medir el grosor de la capa de fibras de la retina. Y por lo tanto es un estudio que nos sirve para hablar de pronóstico. Cuando el grosor es muy delgadito, ya nosotros podríamos decirle al paciente desde antes de la cirugía que el chance que se tiene de que haya recuperación visual es mucho menor que cuando tenemos un grosor de esta capa de fibras más grande. Cuando es grande, entonces el paciente tiene mucho más chance de recuperación después de la cirugía. ¿Qué debemos tener presente en la cirugía como tal para cuidar la vía óptica? Entonces, una de las cosas es, como lo he venido diciendo, no hacer retracciones muy fuertes sobre la dura que está cubriendo el adenoma, para no ir a generar tracción de los nervios ópticos ni del quiasma óptico. Y lo otro es que cuando tenemos lesiones supracelares, pero además supradiafragmáticas, es decir, la típica imagen del muñeco de nieve, tenemos que tener en mente que esos tumores generalmente están en contacto directo con el quiasma y por lo tanto a la hora de separarlos del quiasma tenemos que tener mucho más cuidado porque en ese punto uno se puede llevar muchas de las arterias que irrigan el quiasma óptico y de esa manera dejar al paciente ciego o con alguna alteración visual después de completar el procedimiento quirúrgico. Entonces, estos que son supradiafragmáticos, es decir, la típica imagen del muñeco de nieve, implica mayor cuidado durante la resección quirúrgica. La mayoría de los pacientes afortunadamente tienen buenos desenlaces en la parte de la visión. Hay muchos que recuperan rápido, otros recuperan en más tiempo. Inclusive me encontré un estudio en donde la mejoría tardó hasta 5 años después de la cirugía, pero el paciente mejoró. La mayoría de los pacientes mejoran la parte visual entre los 3 y los 6 meses. Acá tenemos ya la parte de las complicaciones. Una de las complicaciones precisamente va relacionada con la pérdida súbita de la visión. Podemos también tener pues todas esas otras complicaciones endocrinas frecuentes después de un abordaje a la región celar. Y acá tengo otra de las complicaciones, afortunadamente no es una complicación, es una complicación rara y es la lesión de la arteria carótida. Hay algunas cosas que nos pueden aumentar el riesgo de este tipo de lesiones, por ejemplo, cuando tenemos arterias trigeminales persistentes, anatomías anormales de la arteria carótida, todas esas cosas o aneurismas de la arteria carótida, todas esas cosas pueden aumentar el riesgo de que ocurra una cosa de estas en cirugía. La idea cuando esto ocurre, empaquetamiento de la arteria sin hacer un empaquetamiento forzado porque vuelve y juega, aquí no solamente podemos afectar la parte o traccionar la parte de los nervios ópticos, sino también en este caso se pudiera agrandar el defecto cuando hacemos una excesiva presión sobre el roto que pues tenemos en la carótida. Hay complicaciones después de esto, como vasoespasmo, la formación de pseudoaneurismas, pueden venir fístulas carotidocavernosas después de una complicación de estas. La idea es hacer algo pues similar a lo que vemos en el video, hacer el empaquetamiento. Muchas veces se puede utilizar Flusil, se puede utilizar músculo macerado y con eso para. Después de esto siempre el paciente debe ser llevado a intervencionismo. Esta es otra de las complicaciones, fístulas de líquido cefalorraquídeo que se pueden ver hasta en un 3% de los casos. Y acá les quiero mostrar algo que se publicó recientemente, en el 2020, el doctor Campero lo publicó, mostrando cómo el grosor de ese diafragma celar pudiera, digamos, en parte poner en riesgo al paciente de que desarrolle una fístula de líquido cefalorraquídeo. Se ha visto que los pacientes ancianos tienen un diafragma celar mucho más delgado, él describe que es como una capita de aracnoides únicamente y por lo tanto esos pacientes tienen más riesgo de desarrollar fístulas de líquido cefalorraquídeo que un paciente joven en donde el diafragma celar es mucho más grueso. En los ancianos el riesgo de fístulas después de un procedimiento endoscópico endonasal puede llegar a ser del 15.6%, mientras que en el resto de población, como yo les había dicho, el porcentaje es del 1 al 4%. ¿Qué pasa con la indicación de dren lumbar para disminuir el riesgo de fístulas de líquido cefalorraquídeo? Realmente cuando hacemos abordajes convencionales a la región celar no se ha demostrado que haya una disminución del riesgo de fístulas de líquido cefalorraquídeo. Ese dren sería o estaría adecuadamente indicado
para abordajes extendidos cuando tenemos defectos durales grandes asociados a patologías tanto de la fosa anterior como posterior. En estos casos sí estaría adecuadamente indicado la colocación de un dren lumbar para disminuir el riesgo de fístulas. En abordajes celares convencionales como lo que mostré durante esta presentación, no sería, digamos, como algo que nos disminuya el riesgo y por lo tanto no estaría recomendado o indicado. ¿Cómo sé que el paciente quedó adecuadamente operado y que aparte de la imagen hubo remisión endocrinológica? O sea, aparte de que resequé adecuadamente el tumor, hubo remisión endocrinológica. Entonces, cuando tenemos un paciente con enfermedad de Cushing, más o menos a los días 2, 3, la idea es que la ACTH esté indetectable en sangre y el cortisol de la mañana sea menor de 5 microgramos por decilitro. En el caso de acromegalia, la idea es que se mida 1 a 2 días después la hormona de crecimiento y esta debe ser menor de 1 nanogramo por mililitro. A veces no encontramos esta hormona de crecimiento en estos días tan bajita, pero eso no necesariamente es un predictor negativo de remisión. Y 3 meses después se podría volver a medir la hormona de crecimiento, pero luego de un test de tolerancia a la glucosa y debe estar menor de 1 nanogramo por mililitro y se mide también la IGF-1, que debe ser normal 3 meses después de la cirugía. Con respecto a los prolactinomas, pues sabemos que los prolactinomas, el tratamiento es médico, en la mayoría de los casos, solo unas pocas excepciones requerirían manejo quirúrgico, pero sabemos que hubo remisión endocrinológica si medimos una prolactina menor de 10 nanogramos por mililitro el primer día después de la cirugía y a los 6 meses esa prolactina sigue siendo normal. Finalmente les voy a mostrar aquí algo de los avances con respecto a la cirugía endoscópica. Tenemos acá la parte de la fluorescencia para la visualización de adenomas hipoficiarios. En el momento hay 2 opciones, uno es el verde indocianina y el otro es el OTL38. El verde indocianina opera por la permeabilidad que hay del tumor, entonces se coloca por vía endovenosa y debido a la permeabilidad que hay aquí en la parte de la lesión tumoral, se pinta el tumor. Este otro funciona es porque se une a unos receptores de folato que son sobreexpresados en los adenomas no funcionantes. Por lo tanto, este sería el ideal, es para tumores no funcionantes. Sin embargo, tenemos que hasta el momento la FDA solamente ha aprobado el verde indocianina, este otro no lo ha aprobado la FDA. Es una opción que se tiene pues para cirugía. Acá les muestro cómo se vería en cirugía el adenoma cuando estamos utilizando el OTL38. Es una opción para, digamos, ampliar la resección y para asegurar pues que el paciente va a quedar con una resección completa de la lesión. Al menos aquí en Antioquia averigüe y eso no es algo pues que esté disponible. No sé si de pronto en otras ciudades del país tendrán, digamos, experiencia con estos colorantes, pero al menos aquí en Antioquia no están disponibles. Otro de los avances es la parte de la biología molecular. Como les mostré, muchos de estos tumores no pueden ser completamente resecados en cirugía y por lo tanto pues la idea es que se hayan identificado blancos moleculares que nos sirvan posteriormente para idear tratamientos. En el 2017 se publicó una nueva clasificación de los adenomas hipoficiarios y en esa clasificación del 2017 se identificaron unos subtipos que son más agresivos. Entonces, inclusive con esos avances de la biología molecular se puede identificar qué tumores pueden tener un comportamiento más agresivo que otros. Los que tienen un comportamiento más agresivo, según esa nueva clasificación, son estos que les acabé de mostrar ahí, los que aparecieron en esta imagen. Esta es la clasificación que hizo la WHO en el 2017. Otra de las cosas nuevas fue que desaparece el término de adenomas atípicos y lo que se habla es de adenomas de alto riesgo, que son esos que les mostré en la diapositiva anterior. Y hay una nueva definición que es el de adenomas de células nulas, que son estos, son adenomas que no tienen ni factores de transcripción ni tienen expresión de hormonas. Tiene que cumplir con los 2 requisitos para poder hablar de un adenoma de células nulas. Con respecto al endoscopio 3D, el endoscopio 3D tiene ventajas. Una de las ventajas es que permite una mejor apreciación de la parte de la profundidad, una mejor correlación del tumor con las estructuras neurovasculares. Hay muchos estudios comparando el endoscopio 2D y el endoscopio 3D y al menos inferioridad no se ha visto el endoscopio 3D con respecto a los desenlaces y las complicaciones,
Pero el endoscopio 3D sí tiene unas desventajas y es, primero, que hay un menor campo, o el campo quirúrgico, el campo de visión es menor que con el endoscopio 2D, el diámetro del endoscopio 3D es mucho mayor y por lo tanto hay más dificultad a la hora de hacer maniobras o de reposicionar el endoscopio en cirugía y por lo tanto pues puede haber más trauma nasal durante esas maniobras. Es un aparato de alto costo, por eso se requiere un equipo especial y falla alguno de los componentes del equipo, se necesitan unas gafas pues especiales, si falla alguno de esos componentes del equipo, no se puede utilizar el endoscopio 3D. Hay centros que tienen alta experiencia en esto, la sensación que le queda después de leer lo que hay con respecto a la endoscopía 3D es que es una herramienta que tiene ventajas, que no sería ideal para todos los tipos de tumores, inclusive los expertos que más utilizan el endoscopio 3D dicen que lo utilizarían es para lesiones supracelares que tienen mucha extensión supracelular, pero pues en realidad no sería el indicado para todos los tipos de lesiones. Y fuera de eso, pues a uno le queda la sensación de que falta como refinar un poquito la parte de la tecnología para que pueda ser una opción más difundida. Además, el costo también lo hace una herramienta que pues sea apta, sobre todo es en los centros donde se hace mucha endoscopia. En los centros donde se hace poca endoscopia, pues no sería una herramienta costo efectiva. Y finalmente está esto de la resonancia intraoperatoria. Esta es una imagen del Massachusetts General Hospital. Ellos utilizan resonancia magnética intraoperatoria desde el 2012. ¿Y qué se ha visto? Que es una herramienta que nos permite una evaluación en tiempo real, que es muy sensible y específica para detectar remanentes de tumores, muchas veces, sobre todo cuando tenemos tumores extendidos a la región supracelular o que tienen mucha extensión lateral. Con la cirugía endoscópica no estamos completamente seguros de haber resecado por completo el tumor y esta sería una herramienta pues útil. Se ha visto después de varios estudios que el chance de resección total con una resonancia intraoperatoria aumenta un 40%, entonces es otra de las herramientas que se tienen. Posiblemente sería interesante hacer estudios de costo-efectividad en el tiempo, para ver si en el tiempo, digamos, es costo efectivo hacer una resonancia intraoperatoria en la medida en que se disminuye el riesgo, pues la necesidad de reintervenciones, la necesidad de medicamentos, de radioterapia cuando se hacen resecciones completas. Bueno, eso era todo lo que tenía pues de cirugía.